Entonces vamos a empezar eso de tensegridades, que sería las nociones que según yo son las nociones de base. Ya usualmente se presentan estas y después hay varias generalizaciones de las cuales yo no soy un experto, pero que uno puede encontrar. Después le voy a decir, digamos, un poco los nombres de la comunidad que son los más activos en ese momento. ¿Ya? Entonces, una tensegridad, acá ven unos dibujos, ya son casos especiales de tensegridades, que serían configuraciones de puntos en el espacio y donde van a tener, están conectados por segmentos, y estos segmentos lo pueden imaginar como barras, cables o puntales. ¿Ya? Entonces, digamos, lo principal es que para distinguir todo ese tipo de conexiones entre mis puntos en el espacio euclidiano, lo que necesito mirar es cómo se comportan estos segmentos bajo deformaciones, ¿ya? Entonces, de verdad, como por ejemplo, en geometría muchas veces uno sí puede definir los objetos, pero lo más importante son cuáles son las transformaciones y su comportamiento bajo ellas, ¿ya? Entonces, las barras, llamamos barra, un segmento donde me imagino que no puede cambiar largo, ¿ya? Entonces, si es que cambio largo de una barra, paso a otra tensegridad, no es la misma, ¿ya? Los cables, eh, la tensegridad, digo que dos tensegridades son congruentes cuando el cable está más cortito que un dado largo, ¿ya? Entonces me imagino cables inextensibles que pero pueden comprimirse. Y un puntal es al contrario, ¿ya? Puntal sería algo, intento dibujarlo, sería como un cilindro con adentro con adentro un segmento, ¿ya? Y entonces si acá en estos dos puntos lo afirmo, el puntal lo que puede es alargarse en esta dirección, pero no puede, tiene un problema en achicarse demasiado, más bajo que un dado largo, porque este extremo de acá irá a chocar en el fondo de este cilindro, ¿ya? Entonces, esto es la idea de un puntal, una barrita incomprimible, pero que se puede alargar. ¿Ok? Y entonces, matemáticamente, para describirlo, en mis puntos, además de los puntos, asocio un grafo, ¿ya? Entonces, un grafo etiquetado con etiquetas que son o barra, cable, puntal, que me dice una notación que me diga cuál tipo de objeto, de segmento estoy considerando entre dos puntos dados, ¿ya? Y después hay dos notaciones. Una es este tipo de dominación, ¿ya? Que si fijo unos puntos, ¿ya? Esto sería P1 hasta Pn, ¿ya? Y un grafo sobre estos con estas etiquetas. Y de nuevo, lo mismo para otra configuración de puntos en el espacio. Entonces, digo que una es dominada por la otra. Sí, las barras las tiene de igual largo, que en los dos casos, si entre PI y PJ hay una barra, esto es, digamos, codificado en esta notación G, ¿ya? Entonces escribo G para acordarme que fijé todo el grafo y todas las etiquetas de barras y cables, ¿ya? Y entonces digo que la configuración de puntos con la estructura de tensegridad G domina otra configuración de puntos con bajo la misma estructura de tensegridad G, si las barras en las dos tienen el mismo largo, los cables en los dos tienen esta relación que en la configuración que defino como menor, en este sentido, tienen cables más cortos que en P, y los puntales al contrario, los puntales de la configuración a la derecha del signo de menor son más largos que en P, son más largos en Q que en P, ¿ya?
Entonces hay una relación entre los largos de segmentos de estas dos configuraciones de punto. Y la idea es que GP, esto significa ser mayor, significa que estoy extendiendo los cables más, estoy comprimiendo los puntales más, y entonces es más cerca de ser rígido. Ya esto es en el sentido de este símbolo de menor, de mayor o menor, que no, no vamos a ocupar mucho más, ¿ya? Pero puede ayudar para acordarse la dirección si la estoy yendo más cerca del límite de mi tensegridad, del límite que sería de ser más alargada y más tensa respecto a una otra. ¿Ya? ¿Qué pasa con esto? Ya, perdón. También más, digamos, intuitivamente quizás, uno puede decir que son equivalentes, ¿ya? Dado que no estoy, digamos, extendiendo demasiado cables o puntales. Ya esta es otra notación que también se ocupa. ¿Okay? Y después tenemos una noción de rigidez. ¿Ya? La noción de rigidez que me dice que una tensegridad es rígida globalmente si la única manera de deformarla respetando todos estos requisitos, o sea, que las barras no cambien de dimensión, de largo, y que los cables solo se puedan achicar y los puntales solo se pueden alargar. Bueno, la única manera de hacer esto es por una rotación y traslación, ¿ya? O sea que si hay otra tensegridad con la misma estructura equivalente a la precedente, entonces las configuraciones de puntos subyacentes son congruentes, ¿ya? Por ejemplo, el teorema de Cauchy me dice que si tengo el esqueleto de un poliedro convexo y fijo los largos, o sea, pongo solo barritas, significa que fijo los largos de los lados y después puedo poner en cada cara, digamos, si tiene una cara con más que 3 lados, pongo bastantes barras para transformarla en triángulos. Bueno, en este caso me da una configuración rígida y lo vamos a ver después. ¿Ya? Entonces, digamos que los lados, tomar todos los lados más una triangulación de las caras de poliedros convexos, entrega una tensegridad formada de solas barras que es rígida. ¿Ya? Y después hay toda una teoría que incluye el teorema de Cauchy en esta, que hemos visto, se acuerdan en la primera clase, el teorema de Cauchy, de rigidez de poliedros convexos en la teoría de tensegridades, ¿ya? Entonces, que también uno puede hablar de estos poliedros mirando solo los lados y mirándolos como casos especiales de tensegridades, ¿ya? Entonces, después uno se da cuenta que ser globalmente rígido es una cosa muy difícil de verificar, ¿ya? Si, por ejemplo, en un computador tengo muchos vértices y muchas coordenadas de vértices y este grafo de tensegridad y no sale, digamos, muy sencillo el dibujo. Entonces, a veces es difícil decidir si esta estructura matemática es rígida o no, ¿ya? Claro, uno puede intentar construirla en práctica o, digamos, digamos, ¿qué más podría hacer? Bueno, en realidad la primera simplificación que se me ocurre es justo esta que voy diciendo, ¿ya? Que es de definir qué pasa si perturbo un poco los vértices, ¿ya? Entonces acá va la noción de flexo, ¿ya? El flexo de una tensegridad. Entonces, cambio color para que se vea dónde estoy escribiendo. Entonces, el flexo de una tensegridad es un camino, ¿ya? Un camino formado siempre de los QT, son QT punto número 1, QT punto número n, ¿ya? Son siempre configuraciones del mismo número de puntos. Y
el T me describe un caminito, ¿ya? Entonces un camino continuo entre estas configuraciones de puntos, donde para T igual 0 tengo mi configuración P, y después son todas equivalentes, ¿ya? O sea, significa que en este caso puedo deformar mi configuración teniéndola cerca de la precedente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo podría tener, un caso muy sencillo, tengo este triángulo, acá tengo una barra, un puntal y un cable, ya los cables son siempre dibujados con línea, digamos, intermitentes y puntales con doble línea, y barras con una sola línea. Ya, si esto es P, entonces yo lo que puedo hacer, puedo tener fijo el tamaño de esta barra y acá quizás este puntal lo puedo alargar un poco y al mismo tiempo necesito achicar el cable, ¿ya? Entonces puede salir un otro triángulo como así, ¿ya? Y entonces este movimiento para mover este vértice en esa dirección puede ser un flexo de la tensegridad formada por estos tres puntos, muy sencillo, ¿ya? Entonces simplemente significa, en realidad el flexo requiere solo que haya una muy pequeña deformación ahí cerca, ¿ya? Que ya es suficiente para definir un flexo, ¿ya? Y hay siempre flexos de tensegridades, pero unos son triviales, ¿ya? Por ejemplo, podría tomar un triángulo rígido, ¿ya? O sea, o simplemente, por ejemplo, un segmento. La tensegridad más sencilla que se me ocurre es dos puntos unidos por una barrita, ¿ya? Y después esta barrita la puedo mover, ¿ya? En otra posición, ¿ya? Entonces, este punto lo muevo acá y este otro lo muevo por acá y me sale otra barrita del mismo tamaño, ¿ya? Y esto simplemente es congruente a la precedente. Y esto se llama un flexo trivial, ¿ya? Flexo trivial sí es engendrado o generado por rotaciones y translaciones, ¿ya? O sea, que cada QT es congruente como el conjunto de puntos es congruente al conjunto de puntos P, ¿ya? Son todos congruentes entre sí. Significa que solo estoy haciendo rotaciones y traslaciones para moverme desde una a la otra, ¿ya? Esto es un flexo trivial. Y digo que una tensegridad es rígida si tiene solo estos, solo flexos triviales, ¿ya? Y digamos que ahora, rígido, en este caso, también podría decir localmente rígido, ¿ya? Pero la noción de rigidez principal que uno considera es esta noción local, ¿ya? Y cuando tengo que mirar, ya quizás existe otra tensegridad que es muy distinta de la precedente, ¿ya? Por ejemplo, esto puede ser un caso de, si por ejemplo fijo un triángulo así y después le sumo un otro triángulo por este otro lado, ¿ya? Llamamos los puntos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? P1, P2, P3, P4 más precisamente. Entonces, esto se puede transformar. Los dos triángulos son rígidos, ¿ya? Pero esta no es globalmente rígida porque podría mover el P3 en esta otra posición, ¿ya? Y obtener esta otra tensegridad con esto es igual a Q1, esto es igual a Q2, esto es igual a Q4, pero el Q3 es esto. ¿Ya? ¿Comprenden? Entonces se trata de una manera que donde localmente solo puedo, cambiando muy poquito la tensegridad, solo puedo moverla por congruencias. Pero si miro entre todas las posibles configuraciones del espacio, ya puedo saltar, ¿ya? Entonces puedo saltar en otra configuración que tiene las mismas barras del mismo largo entre todos los lados donde hay, que están parte de mi grafo de la tensegridad, pero no es congruente, ¿ya? Entonces esta no es globalmente rígida, pero es localmente rígida.
O sea, es rígida, porque localmente se olvida de decirlo, ¿ya? Localmente. Localmente, pero no se dice, ¿ya? Porque la noción de rigidez que ocupamos es siempre esta, y para simplificar, uno evita de mencionar el término localmente. ¿Ok? Entonces, ¿está todo claro hasta acá? ¿O hay algo que puedo explicar mejor? Porque es importante tener bien clara esta parte. Estoy mirando el chat, si por todo claro dice Pablo, ¿ok? Bueno, si hay alguien que tiene una duda, se puede también desmutear y preguntar, ¿ya? Porque tengo un poco la duda. Ahora, por si acaso, ¿ven un cuadrado que cubre toda la ventana, el centro de la ventana? Porque estoy como... Sí, lo ven, ¿ah? Entonces, es que la ventana de chat, entonces no la puedo tener bien, ¿cómo se dice? Bien central, porque cubre la pizarrita. Así que, por favor, si ven que tienen una pregunta que les impide de continuar y que la ponen en el chat, por ejemplo, o sea, no la pongan en chat, pero díganme directamente la pregunta, ¿ya? Se desmontean y me preguntan. Ok. Entonces, tenemos flexos triviales y flexos no triviales. Y la configuración es rígida solo si es que tiene un flexo no trivial. Después, otra noción de flexo, aún más, digamos, especial. Hemos visto que hay todas las posibles deformaciones. Después hay deformaciones que son caminos continuos, o sea, flexos. Y después tenemos flexos infinitésimos, ¿ya? Un flexo infinitésimo es algo como la primera derivada de un flexo. Pero ahora vamos a ver en detalle, ¿ya? Entonces, lo que puedo hacer en una configuración, acá dibujé en negro una tensegridad, ¿ya? En negro con estos puntitos, una tensegridad, y acá tengo los puntos, dos puntos, PI y PJ, ¿ya? Y entonces, para definir un flexo infinitésimo, asigno direcciones tangentes, ¿ya? Direcciones tangentes en los puntos, ¿ya? Por ejemplo, acá en PI asigno este vector PI' y en PJ, PJ', ¿ya? Y después, estos, estos PI' asignado a cada punto PI deben ser tales que si hago la diferencia entre PI y PJ, ¿ya? Que en este caso sería este vector de acá, PI menos PJ, y después hago PI' menos PJ', que sería, bueno, en este caso es un poco más, PI' menos PJ', será algo así, este tipo de vector de acá. Deben ser perpendiculares, ¿ya? Entonces, digamos que la idea es que, perdón, deben ser perpendiculares si hay una barra y deben tener otras condiciones si hay cables o puntales, ¿ya? Y la idea, ¿cuál es? Es que si tengo una barra, ¿ya? Y acá de nuevo la dibujé solo los puntos PI y PJ, ¿ya? Para no complicar el dibujo, ¿ya? Y la idea es que si esta barra intento moverla manteniendo su largo, entonces, bueno, a menos de cambiar coordenadas, cambio coordenadas, ¿ya? Esta es la velocidad inicial de un flexo, digamos. Velocidad, cómo el flexo se está moviendo los puntos, ¿ya? Pero si fijo las coordenadas para que este punto quede fijo, ¿ya? Entonces me pongo en un sistema de referencia que se va en esta dirección. Entonces ahora veo este sistema, ¿ya? Con este punto fijo, y esto corresponde a PI' menos PJ'. ¿Ya? Este nuevo vector en el nuevo en el nuevo sistema de referencia, ¿ya? Entonces acá ven que PI' menos PJ'
debe ser perpendicular al segmento PI, PJ para que durante este movimiento infinitésimo se preserve el largo de la barra, ¿ya? Entonces, esto es el significado de esta condición, ¿ya? Sería como el tipo de derivada primera que puede tener un flexo en el punto, digamos, con t igual a 0. En este punto, cuando t igual a 0, hago la derivada primera de mi flexo. Si es que debe preservar el largo de barras, entonces esto es la condición para los puntos que forman una barra, ¿ya? Y acá, cuando hay un cable, acá lo que puedo hacer a los cables es achicarlos, ¿ya? Entonces, si acá de nuevo hago el mismo juego, pero tenía un cable, lo único que puedo hacer es irme en una dirección que se va más cerca de, digamos, en la dirección de PI menos PJ, ¿ya? Entonces acá necesito poner que PI menos PJ producto punto con PI primo menos PJ primo debe ser mayor o igual que 0, ¿ya? ¿Por qué? Para que haciendo este movimiento, no, perdón, debe ser el mayor o igual que, menor o igual que 0, ¿ya? Porque necesito achicar el tamaño, ¿ya? Puedo solo achicar el tamaño. Y en el caso de puntales, puedo solo alargar el tamaño. Entonces, impongo que PI menos PJ por PI primo menos PJ primo debe ser mayor o igual que 0, ¿ya? Entonces, con estas tres condiciones, defino la condición de tener un flexo infinitésimo, ¿ya? Flexo infinitésimo son solo estos vectores tangentes uno se imagina, de velocidades de un flexo. ¿Claro? Si no es claro, se desmutean, ¿ya? Entonces, a ver, se terminó la página. Entonces paso a la siguiente, ¿ya? Esto debería ser como, una vez que uno se convence del precedente, sigue directamente este teorema, ¿ya? Que, por ejemplo, está demostrado por Connelly, pero yo creo que cualquier ingeniero digamos, que estudió como brazos robóticos y cosas así, lo puede intuir que está cierto, ¿ya? O sea, que una tensegridad que es infinitesimalmente rígida, ¿ya? O sea, que esto significa que los flexos infinitésimos son solo triviales, ¿ya? Entonces es rígida. ¿Por qué? Porque si acá tengo un flexo, como acá hay la demostración, entonces la idea es que si tengo un flexo que no es trivial, no trivial, digamos esto, entonces tomo su derivada, ¿ya? Tomo su derivada y uno verifica que la derivada del flexo automáticamente deben satisfacer estas condiciones de acá, ¿ya? Que si se fijan, acá yo ¿qué tengo? Puedo tomar PI menos PJ, la diferencia entre estos puntos, y miro la norma al cuadrado, ¿ya? La norma al cuadrado, que sería el tamaño de esta, imaginamos, barrita, cable o puntal al cuadrado. Y si hago d sobre dt, o sea, hago la derivada de esto, con acá el flexo, esto debe ser, bueno, primero es igual a PI menos PJ, dos veces PI menos PJ, producto punto con PI primo menos PJ primo, ¿ya? Entonces es igual a este valor de acá, ¿ya? Entonces, dado que durante un flexo puedo solo tener fijo el tamaño de barras, achicar cables, alargar puntales, esto significa que esta variación de mi tamaño a lo largo del flexo, ¿ya? Donde acá PI primo, PJ primo son justo las derivadas de las posiciones PI a lo largo de este camino. Entonces me da directamente la condición de que es un flexo infinitésimo, ¿ya? Entonces, volviendo a la próxima, a la demostración de acá, yo digo que
si hay un flexo no trivial, tomo esto y obtengo un flexo infinitésimo no trivial. ¿Ya? Entonces, esto es la idea. Entonces, si sé que no hay flexos infinitésimos no triviales, sé que también no hay flexos, no, al contrario. Si no hay flexos infinitésimos no triviales, entonces no puede haber flexos no triviales, ¿ya? Entonces esto, digamos que puedo decir flexible implica infinitesimalmente flexible, ¿ya? Así que tomando las negaciones, rígida está implicado por infinitesimalmente rígida. ¿Ya? Porque se acuerdan esta regla de la lógica, que si una proposición A implica B, entonces no A está implicado por no B. ¿Ya? Eso es lo que estoy ocupando acá. Ok. Entonces, y después, interesante en esta survey de rigidez de Connelly, lo que él pregunta, y lo pregunté recién en este foro de matemática, y me dicen unos expertos que todavía queda completamente abierto, es si sabiendo esta implicación de rigidez, ¿cuál sería un análogo continuo? ¿Cuál sería para el caso de variedades y inmersiones isométricas como la clase precedente? ¿Cuál sería un análogo de esta implicación? ¿Ya? Y no se sabe, ¿ya? Interesante, una pregunta interesante de creatividad. Teniendo en cuenta que hay mucho más teoría de flexibilidad de variedades, dado esos trabajos, ¿se acuerdan en la clase precedente? Hemos visto trabajos de Lelis y Szekelydi para flexibilidad de inmersiones isométricas. Entonces, respecto a cuando preguntó Connelly, que son los años 80, en los años 2010, 2020, hay mucho más material para abordar esta pregunta, pero todavía no es para nada claro. ¿Ya? Nadie se llegó a tener algún paso en esa dirección. Okay. Ok. Ahora pasamos ahora a ver una versión alternativa. Uno puede, después, si mirarán las notas, digamos, sucesivamente, podrán ver que es una especie de noción dual de la noción de rigidez que acabamos de definir. Digamos que esta se puede llamar rigidez dinámica, ¿no? Porque uno puede imaginar un movimiento de mi tensegridad que demuestra que no hay rigidez, ¿ya? Pero hay otro tipo de rigidez que aparece mucho en ingeniería para sistema estático y donde uno tiene como un esfuerzo y un peso. Por ejemplo, piensen este tipo de tensegridad así, ¿ya? Tengo acá, tengo un río, ¿ya? Y después tengo mi tensegridad que forma un puente, ¿ya? ¿Ya? Quizás acá tengo puntales y acá tengo cables. ¿Ya? Es un tipo de tensegridad y por acá se va un auto, ¿no? ¿Ya? Y la pregunta es, si el esfuerzo, digamos, si el peso del auto puede estar compensado por tensiones y compresiones de mi barras y cables, ¿ya? Entonces, en vez de decir, ya, vamos a ver si puedo deformar el puente con un movimiento, puedo preguntarme, quizás ahora voy a intentar
poner una fuerza en mi puente y ver si esta fuerza puede ser balanceada por fuerzas permitidas por la tensegridad, ¿ya? Que es un tipo, después cuando le vamos a ver todo desde el punto de vista de álgebra lineal, se van a dar cuenta que una es el dual del otro. Una noción es como en el sentido de álgebra lineal, es la dual de la otra. ¿Okay? Entonces, con esta motivación de acá, vamos a, y paréntesis, ya que de lo que lo escribí acá, todo esto de la motivación ingenierística para construcciones de puentes y ingeniería civil, es desde donde nació la teoría matemática de tensegridades, ¿ya? Prácticamente porque unos matemáticos empezaron a intentar como formalizar lo que en los libros de ingeniería está escrito y a veces como sin demostración o hay enunciados que en realidad son falsos si lo toma uno rigurosamente y que hay como que mirarlo bien en detalle para demostrar que está cierto en todos los casos, ¿ya? Entonces, con estas observaciones empezó, digamos, la teoría más moderna de tensegridades. Bueno, entonces, en ingeniería uno puede, en vez de considerar movimientos, considera fuerzas y esfuerzos, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona esto? De nuevo, acá tengo mi tensegridad y vamos a considerar mucho solo barritas, solo el caso de sin cables y puntales por el momento. ¿Ya? Si tengo mis barritas, entonces imagino en cada punto, cada vértice de mi tensegridad, imponer una fuerza, digamos por ahora arbitraria, una fuerza cualquiera, ¿ya? Y ahora la pregunta es cómo reacciona mi tensegridad respecto a estas fuerzas, ¿ya? Y entonces una cosa que puede pasar es que mi barrita ya está hecha de un material y cuando intento comprimir o dilatar este material, yo le pongo una fuerza, pero él me pone una fuerza contraria y que me cancela la fuerza inicial, ¿ya? Y esto se llama un esfuerzo. Entonces, en realidad el esfuerzo es un número real, no es un vector, y es un tamaño, y el vector correspondiente a este tamaño es simplemente la diferencia entre los extremos, ¿ya? Entonces, el esfuerzo, si tengo un lado de mi tensegridad IJ, el esfuerzo en el lado IJ es igual al esfuerzo en la otra dirección. Entonces, no tiene dirección el esfuerzo por sí. Y son números reales. Puede ser positivo, negativo o nulo. Y cuando tengo, o sea, no hay un esfuerzo del vértice que es solo un punto, ¿ya? Si tengo I, dos veces el índice I, debe hacer 0, ¿ya? Y acá informalmente, la idea es que si tengo este esfuerzo que se genera a causa de mis fuerzas, puede generar una fuerza proporcional a esto, al tamaño del segmento, y precisamente una fuerza de ¿qué es esto? Que es este vector W, omega IJ, PI menos PJ, la fuerza en PI, ¿ya? Para que intenta balancear este FI, y la fuerza en la dirección opuesta en PJ, que intenta balancear FJ, ¿ya? Y la condición de equilibrio, ¿ya? Cuando es que mi esfuerzo balancea mis fuerzas, es cuando en cada vértice de mi tensegridad, la fuerza que yo tengo en este vértice, acá sería menos, ¿ya? Porque si se dan cuenta tengo acá J, WIJ y después PJ primero, WIJ. Entonces, la fuerza menos todos los esfuerzos correspondientes a los lados, por ejemplo, en este punto, esta fuerza FI debiese ser como balanceada por la fuerza dada por estos dos esfuerzos. En este caso no es el caso, ¿ya? Pero la idea es que la fuerza más todos esos esfuerzos que el material, digamos, crea para reaccionar a la fuerza, se balancean, ¿ya? Entonces es la condición que unos esfuerzos equilibren las fuerzas. Y en general hay unas fuerzas que no pueden estar balanceadas, ¿ya? Por ejemplo, un caso muy sencillo, tengo esta barrita
y acá P1, P2. Y puedo poner una fuerza acá en esta dirección y una fuerza acá en esta otra dirección, F1, y esto es F2, que es igual a menos F1, ¿ya? Y entonces, el resultado de estas fuerzas es que la barrita se pone a girar, ¿ya? Le da una rotación a la barrita y empieza a girar. Entonces, esto no son fuerzas que uno puede esperar balancear, ¿ya? Y esto se llaman, podría llamar la fuerza generada por rotaciones y traslaciones, ¿ya? Cosas así. Y entonces hay que tener presente esto. Por el momento tengan presente que mi fuerza podrían como empezar a entregar una rotación a mi ¿cómo se llama? Tensegridad, ¿ya? Y en este caso no hay esperanza que sean balanceadas. Pero una... bueno, y después ahora vamos a definir una condición de equilibrio sobre mis fuerzas, ¿ya? Entonces, la condición de equilibrio es que para todo flexo infinitésimo valga esto, que la fuerza producto punto con el flexo me dé 0 en total, sumado sobre todos los vértices, ¿ya? Entonces que digamos, esto es la condición de este tipo de acá, ¿ya? Si, por ejemplo, tengo una sola barrita, me dice que mis fuerzas, producto punto por el PI, el cambio de dirección de PI, me da 0. Su suma me da 0. ¿Ya? Entonces, es una condición de equilibrio entre un flexo un flexo infinitésimo y un sistema de fuerzas. ¿Ya? Ok. Y esta parte de acá va a entra un poco después. Quizás la escribí en la diapositiva incorrecta. Ok. Y bueno, entonces la cosa que vamos a hacer, si cuando hay cables y puntales, voy a poner que una condición más, que sería que mi esfuerzo, digamos que lo que pasa es que si tengo un cable, ¿ya? Tengo un cable y tengo tengo una fuerza en esta dirección y una en esta dirección, entonces en este caso sí, o hacemos lo más sencillo, que digamos que están en la misma línea. Si intento extender un cable, mi cable resiste a intento de extenderlo, ¿ya? Y entonces en este caso puedo balancear mis fuerzas, ¿ya? O si tengo un puntal y tengo fuerzas al contrario, que se van que intentan achicar mi puntal puede resistir a esta, digamos, tensión que le pongo, o compresión, ¿ya? Pero no puedo, digamos, un cable no puede resistir a una fuerza de compresión, ¿ya? Porque el cable, he dicho que se puede comprimir, no hay una obstrucción ahí, y entonces no responde a este tipo de fuerza, ¿ya? Entonces, para esfuerzos para tensegridades más generales, voy a pedir que los esfuerzos correspondientes a cables puede solo ser más largo, números más largos que 0, o sea, puede solo balancear fuerzas que se van hacia el exterior. Ya puedo tener FI menos esfuerzo igual a 0. Esto puede pasar solo cuando el esfuerzo es positivo, ¿ya? Es un esfuerzo que se va, digamos, en la misma dirección que la fuerza, ¿ya? Omega y J mayor que 0, mayor o igual que 0, significa que se va en la misma dirección que mi fuerza.
Y para cables necesita este número ser menor o igual que 0 para modelar el facto que el puntal solo puede achicarse, ¿ya? Y entonces puede solo resistir a fuerzas de compresión. Entonces puede solo pasar que FI menos el esfuerzo igual a 0 cuando el esfuerzo, digamos, calculado en PI es igual a PI menos, que el esfuerzo calculado en PI sería omega IJ PI menos PJ, ¿ya? Si omega IJ es negativo, significa que se va en esta dirección, ¿ya? En este caso. Omega IJ menor o igual que 0, ¿ya? Entonces me está diciendo que mi esfuerzo puede solo resistir y estar igual a una fuerza de compresión y no a una fuerza de dilatación, porque los puntales no resisten a la dilatación, se dilatan nomás y no puede resistir a esta fuerza, ¿ya? Entonces esto es la explicación de cómo cuál es digamos, qué es que uno debe imponer en esfuerzos en el caso de puntales y cables, ¿ya? Y sí, y de nuevo, esto es, acá tengo la condición de equilibrio, ¿ya? La condición de equilibrio para fuerzas. Y debo, para tener la posibilidad de balancear los esfuerzos, debo asumir que encontrar solo sistemas de fuerzas que hacen producto punto cero en total, que entrega movimiento total cero para fluxos infinitesimales triviales, ¿ya? Entonces se llama una fuerza de equilibrio, una fuerza que no intenta entregar rotación y traslación a mi tensegridad, lo que se expresa en fórmulas diciendo que vale esta condición de equilibrio para flexos infinitesimales triviales, o sea que están equilibradas, que no forman una fuerza resultante no cero forman una fuerza resultante cero en flexos infinitesimales triviales. ¿Okay? Es una fuerza que entonces solo intenta comprimir y dilatar mi tensegridad. Y ahora con todas estas nociones puedo definir la rigidez en el sentido estático, ¿ya? Y entonces digo que una tensegridad es rígida estáticamente si para cada fuerza de equilibrio, ¿ya? O sea, la fuerza que se anula en flexos triviales, hay un esfuerzo admisible, digamos que puede ser cualquier esfuerzo si hay solo barras, pero que hay estas desigualdades además para que sea admisible en el caso de cables y puntales, y que la balancea, ¿ya? ¿Está claro? Entonces, prácticamente se trata de formalizar lo del puente, ¿ya? El puente debe ser tal que cuando tengo una fuerza, pero no cualquier fuerza que le puede trasladar y dar rotaciones, pero la fuerza que quedan pueden ser siempre balanceadas por las compresiones o dilataciones permitidas en mis esfuerzos de barra y cable. ¿Ok? Y después hay este teorema donde vamos a ver la demostración, que dice que no es difícil. Y me dice que una tensegridad es infinitesimalmente rígida si, y solamente si es estáticamente rígida. ¿Ok? Entonces me dice que no es que definí un nuevo sentido de rigidez, sino que encontré de nuevo el sentido usual de rigidez, ¿ya? Y es parte de esta teoría matemática de los matemáticos que intentaban formalizar todo lo que había escrito en libros de ingeniería civil y que no estaba bien, digamos, escrito formalmente. Y había errores, digamos, en estos libros, ¿ya? Entonces, para hacer esta demostración, vamos a ver todo desde el punto de vista de álgebra lineal.
Y especialmente, de nuevo, nos fijamos en el caso de solo barras, pero vale algo similar. O sea, uno puede continuar la discusión para barras y cables de manera análoga, ¿ya? Entonces, demostración, caso de solas barras. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a definir primero es una matriz. Una matriz que tiene un número de líneas igual al número de lados de mi grafo y número de columnas de veces número de vértices, ¿ya? O sea, de manera que... ¿qué hice? Ya, perdón. Quería... ya. De manera que acá puedo poner, tengo para la línea IJ, tengo una línea para cada lado de mi grafo, y en la línea IJ, en la posición I, ¿ya? Y estos son D posiciones. ¿Ya? Porque digo que hay D veces el número de vértices de columnas, ¿ya? Entonces, acá hay espacio para cada vértice de mi tensegridad de poner sus D coordenadas, ¿ya? Entonces, en estas D posiciones, escribo el vector PI menos PJ en la posición I y PJ menos PI en la posición J. Y en las otras posiciones pongo ceros, ¿ya? Entonces, esta es la matriz de rigidez, ¿ok? Y la propiedad principal de la matriz de rigidez es que si tomo un elemento de R a la D por V, V siendo el número de vértices, entonces algo de ese tipo, que me daría un vector para cada vértice de mi tensegridad, ¿ya? V es el último vértice, ¿ya? El índice del último vértice. Entonces, cuando aplico RP multiplicado por este vector P barra, lo que obtengo es, si se fijan, no es importante como, digamos, no es importante entrar en detalle de la verificación de esto, pero créanme que vale esta fórmula, que todo está definido para que valga esta fórmula. Que cuando aplico la matriz de rigidez a un vector de posiciones, me da un vector con tantas coordenadas cuando son los lados de mi grafo, y para cada lado del grafo me da este producto que reconocen desde la definición de flexo, por ejemplo, ¿ya? Entonces, si en particular, si tengo un flexo infinitésimo, esto corresponde a decir que R de P, que sería esta matriz, aplicado a P', es igual a 0. ¿Me siguen? Simplemente me di cuenta que la condición de flexo infinitésimo es una condición lineal. Y entonces escribí la matriz que me permite describirla, que es la matriz de rigidez. ¿Ok? Y después uno puede, en el caso de fuerzas, sumar una última línea a esta matriz y poner todas las fuerzas en esta última línea, ¿ya? Y entonces la noción de balancear fuerzas se puede transformar en decir que la transpuesta de esta nueva matriz de acá, aplicado al vector de omega IJ, para todos los IJ, y al número, donde a este vector le sumo el número 1 en el final, me da 0 el resultado, ¿ya? Sería mejor imaginar que esta es un vector columna, ¿ya? Omega 1, ¿ok? Son vectores columna, ¿ok? Igual a 0, ¿ok? Pero esto no es tan súper importante ahora. Después, otra observación interesante, pero no tan importante, es que si puedo tomar esta función f que a una tensegridad asocia todos los largos al cuadrado, ¿ya? Largos al cuadrado correspondiente a lados del grafo, ¿ya? Y entonces, si E es el número total de lados, entonces tengo una función que se va desde el vector de todas las posiciones, un vector de dv, a valores entonces desde R a la dv, que serían las coordenadas de todos los vectores de mi tensegridad, en R a la E. En realidad sería más precisamente 0 infinito, solo los números positivos a la E, ¿ya?
donde para cada lado me da el largo al cuadrado del lado del grafo correspondiente. Y si ahora de esta función le hago sus derivadas parciales, un poco como antes, obtengo que la matriz de derivadas parciales es exactamente la matriz de rigidez. ¿Ya? Es otra manera de pensar la matriz de rigidez como una derivada de las posiciones al cuadrado, de los largos de lados al cuadrado. ¿Okay? Y esto entrará cuando vamos a hablar de energías de configuraciones de puntos, ¿ya? Porque esta rigidez entra para tomar derivada de energía de configuraciones de puntos. Y bueno, esto del autoestrés lo vamos a ver al final, ¿ya? Antes de pasar acá, empezamos a ver la demostración de ese... Es interesante ver cuánto ayuda toda esta álgebra lineal para poder demostrar el teorema de arriba. ¿Okay? Entonces, acordámonos la definición de fuerza de equilibrio. ¿Ya? Una fuerza de equilibrio debe satisfacer esto. ¿Ya? Y lo puedo expresar de manera más condensada, diciendo que tomo el vector de todas las fuerzas, lo pongo uno seguido al otro, y después tomo el vector de los P barra correspondiente digamos, de las derivadas de flexos triviales, ¿ya? Y debes hacer 0, ¿ya? Entonces, F debe anular cualquier flexo trivial. ¿Y qué son los flexos triviales? Ahora entramos en detalle de esto, ¿ya? Justo para una vez entrar en detalle. Esto no es importante para la demostración, pero para que ustedes sepan, ¿ya? Un flexo trivial, ¿qué sería? Tomo la posición del PI y uno intentaría aplicar una rotación y traslación, ¿no? Tomo un flexo trivial, ¿qué significa? Tomo toda mi configuración de puntos y aplico rotación y traslación. Bueno, pero esto sería un flexo trivial, pero un flexo infinitésimo trivial significa tomar la derivada de esto, ¿ya? Y entonces, cuando tomo la derivada de un camino de matrices de rotación, lo digo de nuevo, cuando tomo la derivada de RT, con RT son elementos de SOD. SOD es el grupo de rotaciones de RD. ¿Ya? Rotaciones que preservan la orientación. ¿Ya? Derivada de RT con R de 0 es igual a identidad. ¿Ya? Y T appartiene a un intervalo 0 epsilon, no sé, algo así. ¿Ya? Y hago su derivada en 0, lo que obtengo es una matriz del grupo S pequeño, SO pequeño D. ¿Ya? Son las matrices que sería, si alguien conoce álgebra de Lie, es el grupo, cuando tengo un grupo, tipo el grupo de rotaciones, su espacio tangente, o sea, la posible derivada de caminos, es el álgebra de Lie del grupo. ¿Ya? El álgebra de Lie del grupo de Lie, que sería en este caso el grupo de rotaciones, son todas las derivadas posibles en la identidad, derivada de curvas que appartienen al grupo y pasan por la identidad. Y en este caso son las matrices antisimétricas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tengo una rotación de R2, D igual 2, una rotación, ¿qué es lo que hace? Es que su vector tangente, el vector tangente en la identidad de una rotación es algo del tipo 0, 0, menos 1, 1. ¿Ya? Esto es lo que hace el vector tangente de las rotaciones. ¿Ya? Y estas son, bueno, puedo cambiar acá el coeficiente, menos a,
Y estos son todas las matrices antisimétricas de dimensión 2. ¿Ya? Entonces, el grupo en general, las Qué matrices pena. tangentes a las rotaciones son las matrices antisimétricas. ¿Había alguien Una que...? pregunta, digamos, ¿los morfismos de las álgebras de Lie se siguen cumpliendo ahí o cambiarían en algo? Eso de morfismos no es tan importante. Yo estoy solo diciendo que el álgebra de Lie es el espacio tangente en la identidad a un grupo de Lie. Y esto, ese pequeño 2, que son las matrices antisimétricas, son las álgebras, es el álgebra de Lie de este grupo de Lie. Pero uno puede verificarlo más directamente, ya que cualquier camino de rotaciones que pasa por la identidad tiene como derivada en cero una matriz antisimétrica. Es mucho más sencillo de lo que intentaba decir tú. Y entonces, al final de todo esto, lo que quiero decir es que los flexos infinitesimos triviales son del tipo aplicar una matriz antisimétrica en el punto, más esto sería la derivada de traslaciones. Pero las traslaciones son sumar un vector, entonces ¿qué quiero decir? Sí, la derivada de traslaciones que corresponden a este x0, a sumar x0. ¿Ya? Entonces, f producto punto con p debe ser 0 para todo p de esta forma, que es cualquier matriz antisimétrica aplicado a pi más x0, y x0 es lo mismo para todos los índices i. Y s es lo mismo para todos los índices i. ¿Ok? Esto es como una paréntesis, ¿ya? Porque ahora no nos interesa explícitamente el espacio de flexos triviales, pero me gustaba decirlo una vez durante el curso. Decir cómo se pueden describir. ¿Ya? Ok. Y entonces, ahora, ¿qué significa que mi tensegridad que decimos sea formada solo por barras, por solas barras, es estáticamente rígida? Estáticamente rígida me dice que para toda f vector de fuerzas que es perpendicular a los flexos triviales, ¿ya? Perpendicular a los flexos triviales está escrito acá, satisface esto, significa que es perpendicular al espacio de fuerzas triviales, debe valer que existe omega que balancea esta fuerza, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan? La condición era Fi es menos suma de omega ij pi menos pj es igual a 0, ¿ya? Y esto, si lo escribo más en detalle, me da esto, ¿ya? Acá ven que aparecen los coeficientes de la matriz R, y esto se transforma con la matriz R, ¿ya? La matriz R traspuesta o adjunta, uno puede pensar, traspuesta o adjunta aplicado al vector dado por todos los esfuerzos, omega debe ser igual a F. ¿Ok? Ya, entonces creo que acá me equivoqué de signo en el otro lado, ¿ya? Es la misma expresión que esta de balancear las fuerzas. ¿Ok? Y entonces, pero si vale esta condición, significa que para toda f perpendicular a un espacio existe un omega que representa esta f, significa que la imagen, acá es la imagen de RP traspuesta, incluye el ortogonal de los flexos infinitesimos triviales, ¿ya? En términos de imagen y de espacios ortogonales, ¿ya? Y entonces, esto significa
que la imagen, el ortogonal de la imagen de RP debe ser incluso en los flexos triviales. Pero, ¿cuál es el ortogonal de la imagen de RP? ¿Ya? Tengo la imagen del operador dual. Eso también puedo escribirlo como imagen, el anulador de la imagen de A, operador dual de A. Esto es igual a el kernel de A. ¿Ya? Es isomorfo al kernel de A. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Hay este teorema de álgebra, ya que si tomo cualquier operador lineal, la imagen de su dual tiene por anulador el kernel del operador. O si lo veo con productos escalares, digo que el ortogonal de la imagen del adjunto es el kernel del operador mismo. ¿Ya? Entonces me está diciendo que el kernel de RP está incluso en los operadores triviales, en los flexos triviales. ¿No? Por álgebra lineal. ¿Y qué significa que el kernel de RP está incluso en los flexos triviales? Bueno, significa que los flexos infinitésimos, ser en el kernel de R significa ser un flexo infinitésimo. Entonces significa que los flexos infinitésimos son triviales. ¿Ya? Entonces esto me demuestra que ser infinitesimalmente rígido es equivalente a ser estáticamente rígido, ¿ya? Porque decir que los flexos infinitesimos son triviales, esto es infinitesimalmente rígido. Y estáticamente rígido es la condición inicial que empecé a traducir en álgebra lineal. ¿Me siguen? Entonces todo esto es una demostración que si aplico álgebra lineal, esto me ayuda mucho porque ayuda a poner todo un orden entre todas estas ideas, digamos, intuitivas y permite entonces de ver esta equivalencia en particular. Y en este sentido, dado que acá, para pasar de esta parte, pasé al dual, digamos, apliqué algo sobre el operador dual de RP y RP, es que digo que la notación, que el equilibrio estático, la condición de, rigidez estática, es una noción dual de la noción de rigidez infinitésima en un sentido. Es una reinterpretación dual de la misma noción. ¿Ok? Y acá, entonces, antes de continuar, pasamos a esta condición de autoestrés. ¿Ya? Entonces, otra manera de describir todo esto con otro, digamos, approach de álgebra lineal es definir la matriz una matriz de esfuerzos. ¿Ya? Una matriz de esfuerzos de dimensión, una matriz cuadrada que tiene dimensión igual al número de vértices de la tensegridad y cuando afuera de la diagonal le pongo esta definición. Para i distinto de j, la entrada es igual a menos omega i j. Y para i igual a j, sumo todas las entradas omega i capa con capa un lado de g. ¿Ya? Y esto es si ustedes conocen cómo funciona, cómo se define el laplaciano discreto, esto es muy similar al laplaciano discreto. ¿Ya? Y todas estas nociones hay interpretaciones, digamos, muchas interpretaciones distintas y no es muy útil, nunca vi ocupar la conexión con laplaciano discreto en estos problemas, pero no excluyo que me perdí unos artículos, ¿ya? Ok, entonces, y esta matriz de acá ayuda para poder controlar el rango de RP, ¿ya? Y en particular, ayuda a definir, tener cuenta de esta definición de autoestrés, ¿ya? Entonces, un elemento que está en el kernel de omega es un autoestrés, ¿ya? Esto es una noción, o sea, prácticamente perdón, no al contrario. Omega es autoestrés si
vale que omega traspuesto aplicado a P es igual a 0. Lo escribo mal. Debo pensar omega producto de Kronecker con la identidad de dimensión D aplicado a P. ¿Ya? O sea, significa, esto es, escribimoslo más en palabras, digamos, humanas, que sería suma de omega IJ, PI menos PJ es igual a 0. Esto es la condición de autoestrés. ¿Ok? Entonces, en práctica, suma sobre IJ lado de G. ¿Ya? Entonces, en práctica, la condición de autoestrés significa que balancea F igual a 0. ¿Ya? Si no hay ninguna fuerza, pero igual hay este omega llega a no balancear ninguna fuerza, esto forma un autoestrés, ¿ya? Y forma de alguna manera el kernel de la aplicación RP, ¿ya? Tiene una relación, o sea, ¿cómo puedo decirlo? Sí, esto corresponde al kernel de RP, ¿ya? Son los autoestrés. Está cierto, ¿no? O sea, sé que está conectado con RP, intento no confundirme. El kernel de RP traspuesto. Ya, eso. Kernel de RP transpuesto, estos son los autoestreses. ¿Ya? Que lo mismo que imagen de RP ortogonal. Son autoestreses, se llaman autoestreses, justo para poner una otra anotación. Y corresponde a balancear la fuerza nula. Ok. Ahora continuamos y vemos un poco, voy a hacer como una, digamos que terminamos las demostraciones y voy a, la parte final de la clase es ver unos resultados de cómo se puede encontrar rigidez o no rigidez de tensegridades, pero sin demostración. Entonces, lo primero que uno observa, ¿ya? Entonces, cuando vimos esta demostración de antes, lo que nos dimos cuenta es que el kernel de RP es muy importante. El kernel de RP es importante porque si esto contiene solo los flexos triviales, entonces es que la configuración es rígida. ¿Ya? Y entonces, uno puede ocupar la propiedad que kernel, la dimensión del kernel, es igual a la dimensión de la imagen. ¿Cómo era? Es igual a la dimensión del espacio de llegada menos dimensión de la imagen. Y en este caso, el espacio de llegada del operador RP es R a la dv, ¿ya? Entonces, en este caso, la dimensión del kernel es igual a dv menos la dimensión de la imagen. O escrito de otra manera, que hace mejor, es que la dimensión de la imagen de RP, que sería el rango, es igual a dv menos la dimensión del kernel. ¿Ok? dv que sería, porque esta es una matriz que es, tiene E por dv, ¿ya? Esto son las dimensiones, ¿ya? La matriz RP tiene E número de lados acá
bueno, usualmente el número de lados es mucho más largo que el otro, entonces se la deben imaginar más de esta E y acá es dB. ¿Ya? Y entonces la dimensión de la imagen es del espacio de llegada es dB y esto es el rango, ¿ya? Entonces el kernel de una RP, dado que los flexos triviales siempre lo puedo hacer, siempre puedo entregar una rotación y traslación a mi tensegridad. Bueno, entonces seguramente la dimensión del kernel por lo menos es igual a la dimensión de los flexos triviales, ¿ya? Y entonces acá, cuando tengo una matriz antisimétrica S o D, esto es, acá tengo, en la diagonal tengo ceros, tiene dimensión D. Arriba de la diagonal puedo poner lo que yo quiera. Y acá tengo menos, el signo menos de lo que está arriba de la diagonal, ¿ya? Entonces la dimensión de S pequeño o D de la matriz antisimétrica es igual a ¿qué? Es igual a D por D menos 1 dividido por 2, ¿ya? Y se acuerdan, los flexos triviales eran de este tipo. PI barra es igual a S PI más X0, ¿ya? Y hemos visto que este S tiene dimensión D por D menos 1 dividido por 2. Este X0 tiene dimensión D. Entonces, en total, tengo dimensión D por D más 1 sobre 2, ¿ya? D es igual a D por D más 1 sobre 2, ¿ya? Entonces, la dimensión de los flexos triviales es esta, D por D más 1 sobre 2. Y el kernel contiene por lo menos estos flexos triviales, ¿ya? Entonces puede ser más largo, en el cual caso, acá en el miembro derecho voy subtrayendo más cosas, ¿ya? Entonces eso lo borro porque acabo de darme cuenta que ya estaba escrito ahí. Ya está escrito acá. Ok. Y entonces, y después vale igualdad acá cuando el kernel es exactamente los flexos triviales. O sea, exactamente cuando G de P es infinitesimalmente rígido. ¿Ok? Entonces ese era un teorema que se dio cuenta Maxwell en 3 dimensiones, creo, que el teorema de Maxwell inicial era en 3 dimensiones. ¿Ok? Ya. Y acá puse comparar con clase 1, porque en la clase 1 también habíamos dejado como abierto calcular estas dimensiones de acá. Ya había un caso muy especial de ese tipo de dimensión cuando hemos visto el teorema de Alexandrov. En discutir el teorema de Alexandrov para el caso de dimensión 3, nos preguntábamos, acá tenía como 3v menos 6. Había este número 3v menos 6 y había empezado a pensar, ¿cuál será el valor de este número más en general? Bueno, acá va. Es el mismo número que aparecía como dimensión de los poliedros en dimensión 3. Del espacio de poliedros en dimensión 3. Media coincidencia, ¿ya? Pero es como para completar una pregunta que había empezado en la clase 1 y que no sé si a alguien de ustedes se le había quedado a duda de cuál era la fórmula más en general. Ok, entonces esta es una primera condición. Mira el rango de la matriz de rigidez y sabe si la tensegridad es rígida o no. ¿Ya? Condición que es calculable. Un computador puede calcular el rango de una matriz. Toma tiempo, pero lo puede calcular. Tomaría un tiempo como, creo, como la dimensión, un polinomial en la dimensión. Creo que es un polinomio de grado 6. Es como la sexta potencia de la dimensión o algo así. No estoy tan seguro. Pero por lo menos uno puede imaginarse un algoritmo, calcular el rango de la matriz R y encontrar si la tensegridad formada por solas barras es rígida o no. Después hay este teorema de Gluck, que me dice que infinitesimalmente rígido es
equivalente a ser rígido si es que no estoy en una condición especial. O sea, para GP genéricos. Genéricos significa que todos los valores de las posiciones, el P, cualquier valor de P que yo tome, tiene en su alrededor una posición, una otra configuración muy arbitrariamente cerca, donde donde vale la implicación, valen las dos implicaciones, que rígido está equivalente con infinitesimalmente rígido, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan? Infinitesimalmente rígido implica rígido, porque un flexo cualquiera, en particular tomo su derivada y me da un flexo infinitesimal, y si no existen infinitesimales, entonces implica que cualquier flexo no puede tener derivadas, ¿ya? Entonces, lo importante, digamos que esta implicación vale siempre, pero esta vale solo genéricamente, ¿ya? Okay. Y entonces, el teorema de Gluck más el teorema de Maxwell implican que genéricamente me sirve el rango de la matriz R para poder describir la rigidez de tensegridades. Después, ahora, después, el caso de que no sean solo barras, ¿ya? Por ahora estábamos considerando solo con solas barras, ¿ya? El teorema precedente, donde vimos la equivalencia entre rigidez estática y dinámica, también vale en el caso de cables y puntales, ¿ya? O sea, no se restringe solo a barras, pero la demostración es más complicada, hay que hacer más discusiones y no quise entrar en esto. Pero otra cosa es que ver cuando una tensegridad es estáticamente rígida, ¿ya? Y esto es, hay este otro criterio que es un poco más difícil que en el caso de solas barras. Entonces necesito, para obtener una condición equivalente a ser estáticamente rígido, necesito que encontrar un autoestrés admisible, ¿ya? ¿Se acuerdan? Admisible significa que debo fijar los signos que el omega no puede tomar cualquier signo, sino que debe ser positivo para, déjeme pensar, debe ser positivo para para cables y, o sea, debe ser no negativo para cables y no positivo para puntales, ¿ya? Y además debe ser no cero en todos los cables y puntales, ¿ya? Entonces, necesito encontrar omega, que es autoestrés, admisible, o sea, tiene estos signos con el valor correcto, y debe ser no cero en cables y puntales, ¿ya? Y autoestrés significa que es en el kernel de RP transpuesta. ¿Okay? Y la segunda condición es que si yo ahora reemplazo todo por barras, donde había cables y puntales, lo reemplazo por barras, me debe salir algo rígido, ¿ya? Entonces, algo que satisface el teorema de Maxwell, en el caso genérico, ¿ya? Un caso no genérico, ya justo para que sepan un poco cómo funciona el caso no genérico, sería algo así. Pongo estas barritas acá, ¿ya? Y acá tengo esto. Acá tengo un segmento donde en el centro, para complicar las cosas, pongo un otro nudo, ¿ya? Y acá pasa que cuando hago flexos infinitésimos cerca de este nudo, hay flexos infinitésimos que pueden ir para ahí, pero digamos que esta es una condición no genérica porque las direcciones de estos dos lados no son alineadas, ¿ya? Hay lados alineados. Esto es un caso de no genericidad. Y digamos que, olvidé cómo funcionaba
cuál era un ejemplo, digamos que en general, en el caso no genérico, no está cierto que ser rígido es exactamente lo mismo que infinitesimalmente rígido, ¿ya? Pero no me acuerdo, no era esto el contraejemplo. Hay un contraejemplo que me dice que en general esto es falso en general. Ya, pero no lo preparé y no me acuerdo dónde, cómo era. ¿Okay? Una otra cosa que quería decir es que hay una manera de hacer transformaciones proyectivas y enviar tensegridades en otras tensegridades relacionadas por transformaciones proyectivas. Y no sé, ahora estoy un poco afuera de tiempo, pero necesito decidir un poco cómo terminar. Hay una parte importante de la rigidez de segundo orden que quería hacer y después, digamos, yo dejaría esta parte de transformaciones proyectiva, la dejaría y diría esto, ver survey de Connelly, si están interesados. Y entonces esto lo saltaría. ¿Ok? El survey de Connelly que puse en link en la página del curso. Si para quienes quieren saber sobre las transformaciones proyectivas y cómo transformar varas y cables para mantener la rigidez. La otra cosa, y después ahora el mensaje de esta diapositiva es que hay una noción de tomar dos derivadas, ¿ya? Entonces, en vez de tomar un flexo y tomar su primera derivadas y verificar como que hay esta condición como de punto crítico, ¿no? De que si tenía solo barras era una condición de punto crítico porque decía PI menos PJ, producto punto P' I menos P' J es igual a 0 para barras y después hay otras condiciones con una desigualdad para cables y puntales, ¿ya? Pero hay una condición también de segundo orden que uno puede tomar dos derivadas de flexos y considerar condición de rigidez que toman en cuenta dos derivadas, ¿ya? Y esta es, entonces hay todo un estudio con más y más derivadas, tomando más derivadas de la condición de flexibilidad, ¿ya? Y por ejemplo, el caso de segundo orden es uno que fue bastante bien desarrollado y ayuda en particular para encontrar un análogo del teorema de Alexandro, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la condición? Bueno, tomo una tensegridad y esto es definición. Tomo una tensegridad, tomo un flexo de primer infinitésimo, que también se llama flexo de primer orden, en el sentido que tomo una sola derivada. Flexo infinitésimo lo definimos antes, ¿ya? Y digo que un flexo infinitésimo más otro vector que llamo vector de derivadas segundas, lo llamo flexo de segundo orden, si vale, bueno, vale la condición de flexo infinitésimo para el P', y para el P2 vale que cuando por si acaso la condición de flexo de primer orden está igual a 0, cuando esto es igual a 0, y puede valer esto para un cable, un puntal o una barra. Bueno, en estos casos hay la condición de grado 2, ¿ya? O sea, cuando uno toma dos derivadas de una flexo, obtiene estas otras condiciones naturales, ¿ya? Que esta combinación que me daría la derivada segunda, una derivada segunda del largo a lo largo del flexo, sobre dt, d cuadro sobre d cuadro t de pt menos pti menos ptj al cuadrado. Esto digo que debe ser menor o igual a 0 si tengo un cable, igual a 0 si es una barra y mayor o igual a 0 si es un puntal, ¿ya? Entonces esta es una especie de condición sobre las derivadas segundas de un flexo. Si tomo un flexo, pt,
le hago sus derivadas segundas en t igual a 0 y me da esta condición sobre las derivadas, ¿ya? Y esto es una condición de flexo de segundo orden. Acá esto es la motivación que acabo de decir. Y entonces después uno puede demostrar que la rigidez de segundo orden implica rigidez también. No es evidente, es como uno necesita tomar dos derivadas, etcétera, pero es un cálculo que uno puede hacer. O sea, práctica de cómo decir que si tengo un flexo, entonces esto es un flexo también donde valen estas desigualdades al segundo orden, ¿ya? Entonces, rígida de segundo orden significa que todos los flexos de segundo orden son triviales, o sea, salen de tomar segundas derivadas de un camino de traslaciones y rotaciones, y tomando derivadas esto implica que hay un flexo, o sea, si no hay ningún flexo, entonces en particular no hay flexo infinitésimo de segundo orden. Entonces rígido de segundo orden implica rígido. Después hay ese teorema de Artin, que es un teorema de geometría algébrica, más o menos, que dice que implica que, es un teorema más general, implica que si GP es una configuración rígida, entonces existe un n tal que tomando n derivadas me sale un flexo de, ¿cómo puedo decir? Déjenme decirlo de nuevo. Si tomo un flexo, si cualquier flexo es un flexo algébrico, es dado por una operación, digamos, para cualquier flexo hay una deformación algebraica por pedazos, donde este flex que me representa también un flexo de la misma tensegridad, y para este otro flexo existe un n tal que que verificar rigidez al orden n implica rigidez del flexo. ¿Okay? Entonces, como que si hay un flexo no trivial, entonces esto se puede verificar tomando bastantes derivadas. ¿Ya? Y entonces no es que vale un viceversa al orden 2, pero si dejo orden arbitrario, dejo posibles órdenes arbitrarios, sale esta condición, que sale una condición equivalente. ¿Ya? Por decirlo de otra manera, un flexo de orden infinito, digamos, rigidez de orden infinito es equivalente a la rigidez local. La rigidez de orden infinito, o sea, si lo verifico con cualquier número de derivadas, una condición de ese tipo, como en el caso de orden 2, es equivalente, queda equivalente a ser rígido a cualquier orden. Y ocupando la condición de orden 2, Connelly demostró esto, que una triangulación, lo que decía al comienzo de la clase, que una triangulación de un poliedro convexo es rígida al segundo orden, ¿ya? Entonces, la dificultad de estas triangulaciones es que necesito ir al segundo orden si es que, por ejemplo, tengo una parte planar de la cara, ¿ya? Entonces, si tengo mi cara de poliedro convexo, por ejemplo, que tiene 5 vértices, y para tener una triangulación tengo un vértice interior en este plano de la cara. Entonces, la manera de deformar, hacer este flexo deformándolo perpendicular a la cara, al primer orden, la derivada que obtengo son 0, y me da que, digamos que los flexos de orden 1 no están suficientes para detectar este tipo de transformación, para controlar este tipo de transformación, pero el flexo de orden 2 es suficiente, ¿ya? Entonces, más en general, para cualquier triangulación de un poliedro convexo, si verifico rigidez, se verifica la rigidez al segundo orden, ¿ok? Y entonces vale una especie de rigidez a la Alexandrov para triangulaciones, ocupando la teoría de tensegridades. Ya, y entonces eso terminaría todo lo que quería decir sobre tensegridades. Después hay toda una teoría de matroides que dice, intenta encontrar cuál es el mínimo sistema independiente de vértices
donde necesito verificar rigidez para asegurar la rigidez global. Esta teoría todavía está en desarrollo, ¿ya? Entonces no hay resultados en esta dirección, pero no hay una respuesta final, ¿ya? Entonces, pero es una teoría combinatoria de las tensegridades que hay una comunidad que trabaja en esto. Y lo último que quería decir, bueno, no voy a decir todo lo que hay en esta diapositiva, pero lo que quería decir es que hay conexiones entre la teoría de tensegridades y la teoría de más general, que es si supongo que tengo unos largos dados entre mis puntos, será posible realizar, digamos, tengo un grafo, a cada lado del grafo asocio una distancia, un número positivo que me da una distancia. Y me pregunto, ¿será posible encontrar una inmersión de los vértices del grafo en un espacio euclidiano de dimensión D que realiza los largos? ¿Ya? O sea que tal que envío los vértices del grafo en puntos y la distancia entre puntos es exactamente este número que me fijé antes. ¿Ya? Es la pregunta de inmersión de grafos. Y la condición que uno pone es que valga la desigualdad triangular. Y que valga quizás, y después uno necesita verificar la regla del paralelogramo, ¿ya? O sea que hay inmersión en un espacio euclidiano o en un espacio de Hilbert, ¿ya? Entonces hay todos esos problemas de verificar, dada una matriz de distancias plausible, que verifica la desigualdad triangular, DIJ más DJ kappa mayor o igual que DI kappa, verificar si esta matriz se puede realizar como distancia entre puntos en el espacio. ¿Ya? Y después de esta pregunta, hay la pregunta, bueno, tengo una matriz que sabría que se realiza por una matriz de distancias, pero sé llenar la distancia que faltan. ¿Cuál es la condición bajo la cual puedo llenar la distancia que falta? Y todo esto es un problema que se pueden estudiar ocupando programación semidefinida. Es un instrumento muy bueno para esto. Y porque las distancias se están conectadas con matrices definidas positivas, con el cono de matrices definida positiva, y uno tiene resultados de relajamiento y de encontrar soluciones de sistemas, digamos, de problemas de optimización con matrices definida positiva. Y esto es conectado con tensegridades y hay un diálogo entre estas dos teorías. Pero no puedo entrar en mucho detalle, y igual no quería, ni siquiera era el plan de entrar en más detalle que solo decir esto, que entregar este mensaje que hay la pregunta de llenar matrices de distancia conectada con esto. Ok, me salí un poco del tiempo.